Yo soy bióloga, trabajo en la Universidad Nacional de Cajamarca más de 25 años. Yo enseño ecología, educación ambiental y también la universidad me envía como representante oficial para algunos grupos técnicos de recursos hídricos, Comisión Ambiental Regional, que es una asociación de diferentes instituciones, ¿no? Que lo convoca el gobierno regional de Cajamarca. eh, También Comisión Ambiental Municipal, y en ese entorno yo me he involucrado con las organizaciones sociales, con las comunidades campesinas, y de esa forma he constituido la red local social de Cajamarca como un poco la réplica de lo que se hacía aquí en la Red Nacional de Líderes. Nosotros trabajamos con un grupo de organismos que se llaman indicadores biológicos de calidad de agua, que son estados larvales de insectos, con algas microscópicas que se encuentran generalmente en las riberas de los ríos o en el sedimento del río, y como grupo técnico de alguna manera dentro de nuestra misma universidad del Departamento de Ciencias Biológicas se ha trabajado hasta una guía ambiental para enseñarle a las comunidades que pueden determinar la calidad de agua de los ríos, no necesariamente con los parámetros físico-químicos o microbiológicos que están en nuestra ley ambiental, con los estándares de calidad ambiental, con los límites máximos permisibles, sino también hacer uso de indicadores biológicos que en otros países pues lo trabajan, lo utilizan. Hemos participado en proyectos convocados por Concitec, también con la ESID, una agencia española, con la Universidad Técnica de Berlín en el ámbito, digamos, académico, ¿no? Entonces, esos conocimientos nosotros lo involucramos con las comunidades. Y otra cosa que me gustaría rescatar con las comunidades es que he visto que las ONGs han levantado mucho la integridad de la mujer, se ha revalorado el tema de género y de juventud. Generalmente son los mayores los que toman las decisiones, pero ahora no, son mujeres, lideresas, fortalecidas en sus capacidades, hasta de expresión, ¿no? Y creo que eso es muy rescatable. Creo que como universidad nos hemos involucrado con los gobiernos locales, integrando los grupos técnicos de diferentes aspectos, por ejemplo en agua, en educación, también vemos el manejo de residuos sólidos, ¿no? Con representantes de las universidades, y asimismo con el gobierno regional, que es el aspecto un poco mayor. Igualmente convocan la representatividad de la universidad en el sentido de dar una opinión técnica, porque generalmente los conflictos están asociados mayormente a las percepciones, pero buscan a la universidad, y dentro de esos grupos nos invitan para emitir justamente esa opinión, y con datos técnicos, con análisis de laboratorio, con pruebas para que de alguna manera la universidad sea el referente frente a las posiciones de comunidades o de desencuentros básicamente entre grupos sociales. Y de alguna manera también nos hemos involucrado con el Congreso de la República, con algunos congresistas interesados en el tema ambiental, preguntándonos a nosotros dentro de la misma zona de Cajamarca, qué propuestas tenemos, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos para que, e inclusive hemos tenido varias reuniones con congresistas, como repito, involucrados en este tema, pero lamentablemente considero que hay un poco de desarticulación, porque están acá en la capital peruana, mientras que nosotros estamos en una zona andina, zona alejada. Para transportarnos por vía terrestre son 16 horas aproximadamente, y si es vía aérea es 1 hora, pero el costo es mucho más. Entonces por eso la gente se desarticula, se desanima. Pero por otro lado, las propuestas de ley sí quedan en buenas intenciones, porque para ser sometidos al pleno no tienen la acogida. Y nosotros vemos que lo del ambiente, el tema ambiental no vende, ¿no? O sea, para ellos es más una construcción, y no ver el tema de calidad, no ver el tema de responsabilidad social, o de fortalecer las capacidades de los líderes, o involucrar a las universidades con ya sea el gobierno nacional, el gobierno regional, que es lo más cercano a nosotros. Con el gobierno nacional, mi particular punto de vista es que estamos desarticulados, no hay esa convocatoria. Y si hay algunos representantes de los departamentos, de Cajamarca tenemos 4 o 5 congresistas, van solamente en procesos electorales, no van, digamos, a ver una solución, por un lado, pero por otro lado
hay algunas posiciones políticas que manejan a las comunidades o a las poblaciones para que puedan salir a las marchas, y nosotros como universidad, como parte de la red de líderes de Cajamarca, tomamos eso con mucho cuidado, porque vemos que puede ser una manipulación. Podemos salir a hacer una marcha por el Día del Ambiente, Día Mundial del Ambiente, por el agua, pero cuando ya vemos que sacan carteles apoyando a determinados candidatos o a determinados grupos políticos, nosotros como universidad, y eso lo he dicho yo personalmente, nos retiramos. Porque nosotros como universidad queremos siempre mantener el tema pues de opinión técnica, de mantenernos siempre en un espacio medio, ¿no? Que gracias hasta ahora nuestra Universidad Nacional, porque hay universidades privadas, ¿no? Como 4 o 5, pero nosotros como Universidad Nacional todavía tenemos esa imagen, hay consultas, entonces nosotros vemos que el gobierno regional, el gobierno municipal nos convocan, ¿no? Necesitan un apoyo, pero nosotros como universidad podemos emitir una opinión quizás un poco teórica. Cuando salimos a hablar, las comunidades a veces no entienden el lenguaje de los especialistas que manda el MINAM, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio del Ambiente, sino nos escuchan a nosotros, y nosotros como universidad considero que deberíamos estar como mediadores entre el lenguaje, entre el sentimiento que tiene, y escucharlos, porque a veces las mismas comunidades se sienten pues discriminadas, porque vienen los especialistas a hacer los EIAs, a hacer las capacitaciones, utilizan un lenguaje técnico y no tienen en cuenta las comunidades. Y nosotros como universidad, a veces más en forma amical, cuando ya ven que llega, sí, ¿quién está viniendo? Consuelo, ¿quién está viniendo? Tal ingeniero. O sea, inclusive a mí usan la forma coloquial de doña Consuelo, doña Chelo. En cambio, cuando hay otra persona, ya es el ingeniero, el doctor, y eso crea una separación entre el vínculo que nosotros tenemos. Entonces, el gobierno nacional o regional deberíamos articularnos como universidad para que nosotros tenemos más acercamiento, no todos en la universidad, nosotros en la universidad tenemos 10 facultades académicas y hay una gran población de docentes. Algunos sí están de acuerdo con la proyección que hacemos con las comunidades y otros no. Y nosotros mismos, la empresa minera, nos llaman también, nos conocen, saben de nuestra existencia como profesional o como red. Entonces, como que nos buscan para ser también los mediadores, porque de alguna manera las comunidades dicen, ¿quién está viniendo? No, las empresas mineras. Pero si ya ven a nosotros como universidad, tienen más confianza, que es lo mucho que se ha perdido en los entornos de conflicto socioambiental, la confianza y la transparencia. Si viene un ingeniero del Ministerio del Ambiente y les dicen estos son los datos, como que dudan, pero si hay alguien de la universidad que está vinculado socialmente con ellos, ya escuchan, aceptan, y alguna duda nos preguntan a nosotros así en forma de espacio, aislada. Casi no se atreven a levantar la mano y preguntarle o enfrentar un dato que les puede presentar el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y ese es un poco el tema que yo considero, porque mi formación es bióloga, o sea, tema de ciencia, pero en la parte social yo lo he adquirido justamente con la red, con CARE, que fue lo que nos convocó, con el GDM, con la Red Nacional de Líderes, y acá que lo trabajamos. Entonces nos hemos involucrado ahora cuando nos encontramos con la red también igual, a pesar que somos diferentes espacios. Está Purímac, que está Ancash, está Tacna, Moquegua, Cusco, Cajamarca. Entonces ahora estamos involucrados por este sentimiento que queremos de que seamos ambientalmente pues cuidados, ¿no? Responsablemente pues social también, ¿no? Y eso nos junta, nos une, de escucharnos y de buscar alguna manera para que los gobiernos más grandes, primero nosotros el distrital o el local, provincial en Cajamarca, el regional, nos reconozcan, ¿no? Pero falta el apoyo del gobierno central.